Bienvenidos a nuestro programa informativo. Un saludo afectuoso a todos nuestros televidentes. Gracias por elegirnos como su fuente confiable de noticias. Comenzamos. La Fiscalía General del Estado realizó 7 allanamientos en Guayaquil y Milagro por el caso AAA, centrado en empresas de gasolinas ligadas al alcalde Aquiles Álvarez y sus hermanos, investigando posibles irregularidades comerciales. Presentamos el detalle de la noticia. El Banco Central anunció que la economía está en recesión desde el tercer trimestre de 2022, con una contracción que se profundizó en 2023 y persiste en 2024. Esto ha suscitado preocupación entre analistas por su impacto generalizado en los sectores económicos del país. Aquí a la noticia. El Banco Central del Ecuador presentó el boletín analítico con los resultados del ciclo económico y la conclusión es que la economía se encuentra en una etapa de recesión. La recesión no es otra cosa que una caída por distintos factores en la actividad económica, en la inversión, el consumo y la producción de bienes. Por ende, también del empleo. En Ecuador la desaceleración inició después del tercer trimestre de 2022, cuando la economía alcanzó un pico. De allí en adelante se puede observar cómo la curva desciende. En el cuarto trimestre de 2023 cae por debajo de la línea de referencia. Allí empieza la recesión. Una contracción que se agrava en los primeros 3 meses de 2024 y que de acuerdo al Central se mantendría durante el segundo trimestre del año, configurando una recesión económica. Por debajo de la línea que marca la recesión económica están los ingresos petroleros con un 94.9%, la recaudación del IVA con un 93.6%, las ventas de manufacturas de productos no alimenticios y del comercio con un 91.7%. Las ventas relacionadas con la construcción registran un 90.3% y el monto de operaciones del sistema financiero nacional se ubican en un 89.2%. Esto es la evidencia de que la economía está pasando por un mal momento. Y aunque el propio Banco Central en semanas anteriores dio a conocer que el Producto Interno Bruto había crecido en un 1.2% en el primer trimestre del año, ese crecimiento es menor al de la población, por lo que la referencia, aunque cierta, no tiene un impacto positivo en la economía real. Rosa Argudo, dirigente sindical del IES, admite que tiene 3 hijos y una nuera empleados en la institución, pero niega que otros familiares trabajen allí. Afirma que las contrataciones fueron transparentes y no hubo favoritismos. Presentamos el detalle de la noticia. Yo lo tengo. A mis 3 hijos que les acabo de explicar, y mi nuera que entró cuando hubo una convocatoria al Seguro Social Campesino como odontóloga, y ella tiene un contrato. Ella participó cuando convocaron al Seguro Social Campesino. Ya saben en dónde funciona ese Seguro Social Campesino, la parte más lejana, y ella entró como odontóloga del Seguro Campesino. Realmente aquí se ha hecho un morbo gravísimo en contra de una familia que realmente hemos sido hasta amenazados de muerte. Yo tengo amenazas de muerte. En el mismo hospital mi hija fue agredida el martes 3 de julio. Mi nieta, yo tengo una nieta. Y ahí la nieta fue agredida. La ciudadanía agrede porque hay tanta mala información, hay tanto desvío de la información. Yo solo me hago una pregunta, señores periodistas. Yo quisiera saber qué ocultan con este morbo contra una familia y contra un sindicato. Y no se preocupan de la materia madre, que es la desatención a los afectados. Para enfrentar el morbo que usted señala, lo que corresponde es responder con información frente a las inquietudes que tiene un segmento de la sociedad ecuatoriana. Le insisto, 3 hijos, una nuera, ¿tiene más familiares o no? Hay apellido Argudo, hay un montón. Pero familiar, pues puede haber Argudo como puede haber Vela o Sánchez, un montón. Ya. Pero es que... ¿Cuántos familiares suyos, aparte de sus 3 hijos y su nuera, trabajan en el Seguro Social Rosa? La prima, por ejemplo. Vea, a mí a esta Por eso señora... le preguntamos a usted, porque puede haber un montón de Argudos. Puede haber un montón de Argudos. Pero no es esos verdad. Argudos son familiares suyos. Ya, le estoy explicando cuántos son y los que están. 4. El resto realmente no 3 conozco. hijos y una nuera. Así es, mi señor. Esos son. No más. No más. El resto de Argudos no son familiares suyos. Ahí me hablan córdobas, teños, y me dan de todos, pero realmente yo
y el resto pueden pedir certificación a talento humano, ¿no? Incluso el cómo ingresaron cada una de estas personas en talento humano reposa la información. Miel Solsen, ministro de Turismo, informó que Ecuador antes era el segundo menos competitivo regional, mejoró tras eliminar el 5% del ISD a aerolíneas. Acuerdos de cielos abiertos han propiciado nuevas rutas, incrementando la conectividad internacional. Presentamos la noticia. El Ecuador era el segundo país menos competitivo en toda la región de las Américas por diferentes factores, por el tamaño del mercado, por las tasas, impuestos, entre otros factores. Lo que hemos hecho es eliminado el 5% del ISD a las aerolíneas, eso está dentro de la Ley Económica Urgente de Turismo. Con esto firmamos acuerdos de cielos abiertos con diferentes países, entre esos Estados Unidos y ahora también con Argentina, y ya estamos viendo los primeros resultados porque una aerolínea el día de ayer ya anunció un incremento de rutas y frecuencias hacia Argentina, desde Guayaquil a Buenos Aires, y bueno, desde Quito se incrementará las frecuencias hacia Buenos Aires también. Ahora también logramos eliminar de manera progresiva el 5% de recargo del galón de combustible. El Ecuador era uno de los pocos países que le cobraba un 5% de recargo al galón de combustible. Hay que tener en cuenta que el 40% del costo de la operación de una aerolínea es justamente el costo. Si queremos boletos más asequibles para los ecuatorianos, entonces tenemos que reducir tasas, tenemos que reducir impuestos, pero en general tenemos que mejorar la competitividad de este sector para que más aerolíneas vengan a volar a nuestros cielos. Pedro José Freile anunció su precandidatura presidencial para 2025 respaldado por el Movimiento 23 Suma, enfatizando su compromiso con el servicio público y el progreso nacional. Destacó la unidad y la inclusión como pilares fundamentales de su plataforma política. Aquí la noticia. Vuelves a la papeleta presidencial. Dios mediante, me lo propuso Suma, tengo la voluntad y tengo la motivación para hacerlo, pero eso es obviamente un tema que depende de los procedimientos jurídicos que tienen que llevarse a cabo dentro del movimiento. Le he dicho a Guillermo que encontré la motivación en este viaje. La asambleísta Gisella Molina denunció a miembros del Consejo Ciudadano, legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana y al viceministro Esteban Torres por presunto tráfico de influencias en la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Aquí la noticia. La justicia se esté manejando de esa manera y de que el Consejo de la Judicatura haya dejado de ser un ente de responsabilidad y sobre todo de administración de la justicia, sino que ahora de venta por cuotas de la justicia para poder seguir protegiendo a personas peligrosas, a delincuentes y poder seguir sancionando a quienes no le lamen la suela del zapato del Ejecutivo. Eso no puede seguir pasando y ese es uno de los grandes motivos de que aquí hemos dejado esta denuncia, no solamente al Consejo de Participación Ciudadana, a sus integrantes. Hemos denunciado a quienes metieron mano y dejaron en evidencia sus intereses oscuros y sobre todo ese tráfico de influencias que cometió la presidencia de la Comisión de Fiscalización con los integrantes asambleístas de la Revolución Ciudadana, que en su momento Fiscalía va a investigar. ¿Y saben qué? Hay 2 asambleístas del gobierno de la bancada ADN que generaron documentos para presionar al secretario de la Asamblea Nacional para que haga un documento incluso en contra de la decisión de todos que posesionen de manera inmediata al señor Godoy. Eso no podía seguir sucediendo. Nosotros tenemos memorandos, tenemos códigos, todo en evidencia y la Fiscalía pues en próximas horas estará haciendo su proceso de investigación, trabajo y pues yo soy una mujer de que confía en la justicia de este país porque si no, no tendría sentido de seguir viviendo aquí y por eso es que seguimos luchando contra todo lo que se presente para que la justicia vuelva a ser de un país de todos los ecuatorianos y no de esos delincuentes que hasta el día de hoy siguen manejando y de que cuando hoy cometen un delito mañana quieren salirse por la puerta grande. Uno de esos ejemplos es todo lo que el Ejecutivo a través de Esteban Torres maneja y pretende con el señor Wilman Terán, que ya no le volvieron a la roca y que sigue aquí en la ciudad de Quito como si fuera una santa paloma. La asambleísta Paola Cabezas argumenta que el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, se debe a la falta de acción en el Plan Fénix y Seguridad, y a deficiencias en la ejecución presupuestaria, subrayando la necesidad de mejorar la gestión pública. Aquí la noticia. El juicio político que hemos presentado, más allá de ser un juicio político de mi bancada, es un juicio político que tiene quizás otra característica. Fue presentado con 41 firmas de, legisladores del Partido Social Cristiano, de Construye, asambleístas también independientes y también complementaron firmas compañeros de mi bancada. ¿Por qué hago énfasis en esto?
porque el juicio político deja de ser una necesidad de bancada para convertirse en una necesidad del Parlamento para poderle exigir a la ministra del Interior respuestas ante la oleada de inseguridad que no ha tenido respuestas por parte de su cartera de Estado. La causal, que es obviamente incumplimiento de funciones, pero que tiene dos motivaciones. La primera, la nula acción en cuanto al Plan Fénix y las acciones de seguridad que debe emplear el Ministerio del Interior. Y otro ámbito, otra de las motivaciones del juicio político, pasa por la deficiente, en este caso, en la ejecución presupuestaria. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, solicitó la renuncia de Juan Carlos Guarderas por retrasos en la investigación de una presunta agresión a un ciudadano. Muñoz destacó la importancia de eficiencia y transparencia en la gestión pública. Presentamos el detalle de la noticia. 3 informes se pidieron: al Cuerpo de Agentes de Control, a la Agencia Metropolitana de Control y a la Administración Zonal del Centro Histórico Manuela Sáenz. ¿Para qué? Para incluso poder cruzar información y saber si las instituciones nos estaban diciendo lo correcto, lo apegado a la verdad, o había algún momento cruce de información en estas instancias. Segundo, la secretaria de Seguridad pidió que se inicie de manera inmediata los procedimientos de investigación para determinar responsabilidades, y no responsabilidades simplemente para hallarlas, sino para que esas responsabilidades tengan las sanciones del caso. El día de ayer en la noche, tercero, he pedido la renuncia del principal del Cuerpo de Agentes de Control. Sí, porque no he notado la celeridad del caso para que estos temas sean esclarecidos e investigados. Esto no quiere decir que todo lo que se diga, ¿no es cierto?, se puede confirmar en los hechos denunciados. Por eso, al final les voy a decir que creo que debemos enfocarnos en 2 elementos. Número 1, determinar las responsabilidades y ser duros en las sanciones del caso, pero número 2, también al mismo tiempo desvirtuar las mentiras, las falsedades o las verdades a medias que se dicen por redes sociales.